Giovanni, sí. Yo te digo, ¿dónde queda aquí, por ejemplo, la próxima elección del fiscal general? Sí. Nosotros vemos acá que en esta estructura se les puede caer a estos personajes, ¿verdad?, el poder de la persecución selectiva. Sí. Eso va a ser una batalla campal increíble. Y entonces aquí vemos que lo que se persigue, y no quiero pecar de brujo, ni de Nostradamus, pero lo que se percibe en el ambiente es que viene una persecución política tremenda, un golpe, unos golpes mortales, devastadores, ¿verdad?, para así decapitar cualquier tipo de oposición y poder implementar o imponer un candidato que siga con esta línea. Ahora bien, y yo creo que en eso tal vez no vas a estar muy de acuerdo conmigo. Utiliza la corrupción como un arma política, pero la corrupción debe ser combatida. De todos los bandos. De todos los bandos. Entonces, lo que a mí me incomoda es que lo hagan ahorita y que esperen cuando ya llegue el momento, ¿no? Así es. No. Ejemplo, que le meten el antejuicio al presidente cuando él acaba de declarar un grato al otro. O presentan los casos cuando está a punto de vencerse el mandato. Entonces, eso es lo que no funciona. Pero no nos entendamos. No quiero que el señor Iván Velázquez reciba mal el mensaje, ni todos los progres. No. Queremos que se vayan presos los corruptos. Contra todo. Pero no aplicando la temporalidad oportuna de la ley, sino que de acuerdo a cómo vayan saliendo. Y entonces viene acá la pregunta. Sin persecución selectiva. Y aquí viene la pregunta contigo. Por ejemplo, hay casos emblemáticos. Overdrecht, Transurbana. No pasa nada. Y es a todas luces que ahí hubo hueveo. Ni siquiera se ha mandado un fiscal especial del Ministerio Público a Brasil para enterarse de los expedientes de Marcelo Odebrecht, que ya dio una declaración bastante amplia y dice que lo ha hecho por 25 años, que ha corrompido ministros de comunicaciones y burócratas por 25 años. Todos los países de la América Latina que están involucrados en el caso han mandado fiscales especiales, menos dos, Nicaragua y Guatemala. ¿Por qué? ¿Por qué no se manda un fiscal a Brasil a enterarse del caso? ¿Por qué no avanza ese caso en los tribunales? ¿Por qué no avanza el transurbano? Y lo curioso, ¿verdad, Richard? Se cancela el Partido Patriota, se cancela el Partido Líder, pero no se cancela la UNE, ¿verdad? No se cancela a todos. Entonces, señores, ¿a qué estamos jugando? Yo no estoy en contra de la lucha contra la corrupción, lo he escrito 100 veces en mis columnas. Incluso estoy pidiendo que venga el FBI a entrenar a los fiscales del Ministerio Público como un entrenamiento. No a hacer lo que hace la CICIG, sino a entrenar al INASIF, a entrenar a la policía y a entrenar a los jueces y fiscales para tener un sistema de persecución penal profesional. Pero nunca lo hacen. Claro. Ahora, elección de fiscal. Sí. ¿Qué papel va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Una batalla campal, Richard. Eso va a ser, como decía algún analista de CACIF, la madre de todas las batallas, ¿verdad? Porque todo el mundo, como no vivimos en un Estado de Derecho, sino vivimos en un Estado de facto, le van a cortar la cabeza a todo el mundo. Todo el mundo quiere controlar a ese tigre y quiere agarrar a ese tigre por la cola para que el tigre no me muerda a mí, porque no estamos en un Estado de Derecho, sino en un estado de miedo, en un estado de persecución y en un estado que cada vez más se asemeja a la arbitrariedad venezolana. Y entonces, como no nos preocupamos, las universidades, los think tanks, los analistas, la academia, en construir una propuesta que sea un modelo de Estado de Derecho, tal vez te diría que la única o de las pocas excepciones fue la propuesta de San Carlos y Landívar hace algunos años para dividir, digamos, el tema administrativo de los tribunales de la judicatura, y entonces que no sean los tribunales los que manejan el dinero del organismo judicial, sino que sea una especie de gerencia que no depende, digamos, del Poder Judicial, sino que es una gerencia transparente que maneja el dinero del organismo judicial de manera transparente. Eso estaba bien. O, por ejemplo, la propuesta de ProReforma, que tenía 73,000 firmas de ciudadanos guatemaltecos empadronados y respaldando la propuesta, que lo que hacía era reducir el poder del Estado y mandar al Estado a hacer lo que le toca hacer, que es seguridad y justicia. Si el Estado solo proveyera seguridad y justicia, Richard, y lo hiciera bien, Guatemala sería Singapur. ¿Por qué? Porque el guatemalteco es trabajador, es inventivo, es cachero, es comerciante, le gusta trabajar, es un buen trabajador, pero no hay sistema. El sistema es un sistema corrupto, es un sistema que le impide, que le mete licencias, que le mete permisos, que le mete trabas, que tiene que pagar mordidas, que lo extorsiona.
Entonces, cuando el empresario guatemalteco, que en mi opinión es de los mejores empresarios del mundo, porque tiene que ser empresario a pesar del gobierno y no con el gobierno favoreciéndolo, porque se favorece a los mercantilistas, se favorece al que paga la mordida, se favorece al que tiene los grandes intereses y que no quiere competir y entonces tiene aranceles altos, impide el libre comercio, impide la competencia. Al mañoso se favorece, pero al empresario honrado, al que paga sus impuestos, al que cumple con la ley, al que paga el salario mínimo o más que el salario mínimo, el que tiene que cumplir con toda la regulación, tiene que sacar todas las licencias, tiene que sacar todos los permisos, a ese nadie le ayuda. Ese tiene que ir todos los días a la calle a competir con otros cientos de empresarios, que son empresarios competitivos igual que él, y ganarse a su cliente. Pero el empresario corrupto, mercantilista, que tiene aranceles altos y impide la libre competencia, e impide, por ejemplo, la importación de productos alimenticios, de plástico, de licores, de granos básicos, etcétera, porque solo ellos quieren tener esta plaza como plaza suya, rompe la libertad de mercado, rompe la igualdad ante la ley y quiere privilegios para sí. Entonces, somos nosotros, Richard, los que hemos estudiado el derecho, los que estamos en un think tank, los que estamos en la academia, en los medios, en lugares donde se pueden hacer propuestas, los llamados a proponer, como por ejemplo lo hizo ProReforma, reducir el poder del Estado, hacer una reforma puntual a la Constitución y que todo el mundo la conozca, no como la reforma de CICIG, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, que rapidito y sin mal modo en 2 meses querían alterar todo el sistema de justicia, crear una dictadura judicial en el Consejo Nacional de Justicia y que tu derecho y el mío o el del caballero dependan del color de nuestra piel o de nuestro apellido. Y volvernos entonces una especie de Sudáfrica donde iba a haber un apartheid jurídico y entonces el derecho depende del color de tu piel o de si eres ancestral o no. ¿Qué es eso? Bueno, es que ahí estaban violando totalmente la igualdad ante la ley. El artículo 4 de la Constitución. Bueno, vamos a ir rápido porque el tiempo se agota, pero quiero conceptos claros. Vamos a ir, yo te voy a decir instituciones y tema y tú me vas a hacer tu opinión. Sí. ¿Cuál es el cuello de botella del caos jurídico? El diseño de la ley, la forma en que la ley se ha ido promulgando en el Congreso y la forma en que la ley se ha ido distorsionando en la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad no es el Congreso de la República, ni es el presidente de la República, ni es el organismo judicial. La Corte de Constitucionalidad se debe reformar la ley de amparo y debe regresar única y exclusivamente a revisar la juridicidad y la constitucionalidad de los actos del Estado. Si la Corte se vuelve un árbitro político, si se vuelve un comerciante de la ley, si se vuelve una Corte corrupta o si se vuelve una Corte política, todo el edificio del derecho, toda la pirámide de Kelsen de la jerarquía de la norma se destruye. ¿Por qué? Porque o la Corte defiende la constitucionalidad o no la defiende. O la Corte se vuelve un partido político corrupto o varios factores de poder político corruptos que las controlan a través de dinero, a través de corrupción o a través de influencias mal habidas, o se vuelve en una especie de monasterio de juristas que lo único que hacen es defender la Constitución. Cuando el amparo se vuelve un instrumento para impedir el debido proceso, para trabar los juicios o para que el gobierno utilice el amparo para perseguir a ciudadanos, el amparo no vale nada. El amparo es única y exclusivamente para que el ciudadano particular, sea empresario o no, sea sindicalista o no, sea trabajador o no, que el ciudadano se pueda defender de los abusos del Estado. El amparo no está para que el Estado meta amparos. El Ministerio Público le mete amparos a los juicios. El Procurador de los Derechos Humanos le mete amparos al propio Estado del cual es parte. Eso es desnaturalizar el amparo, eso es prostituir el amparo y entonces el derecho no funciona. Y cuando el derecho no funciona, Richard, y ya no hay derecho, lo único que queda es la fuerza. Lo único que queda es el homo homini lupus de Hobbes, que es que entonces el hombre se vuelve el lobo del hombre y lo único que queda es la fuerza. Y entonces los linchamientos, y entonces la violencia, y entonces la guerra civil, y entonces la destrucción del sistema. Pero esto ya lo estamos viendo porque en el interior de la República existe una ausencia total. Mira lo que pasó en Sololá con ese comisario de policía. Existe una ausencia total de la presidencia del Estado y hay una desconfianza total sobre las instituciones del Estado. Recientemente estuvo aquí don Juan García, que estaba conmigo, el amigo de San Cristóbal H. Huehuetenango. ¿Cómo no? Y él decía que él se siente totalmente indefenso claro, porque no tiene a dónde ir. Y tiene razón. No tiene a dónde ir. Claro. Vamos a ver.